Lo tenía todo: dinero, poder y una vida de lujo en Nueva York. Pero al mirar su vida vacía, Charles Woodward sabía que algo le faltaba. Sin herederos y sin amor, hizo una propuesta impensable a una joven sin hogar, ofreciéndole una oportunidad que parecía sacada de una película. Lo que parecía ser solo un acuerdo simple entre dos extraños se convirtió en un viaje de emociones inesperadas, revelando secretos que cambiarían para siempre el destino de ambos. ¿Qué ocurrió cuando la conexión entre ellos fue más allá de lo que el contrato estipulaba? No te pierdas esta historia impactante, llena de giros. Dale like, suscríbete y activa la campanita para más relatos que te llegarán al corazón. Charles Woodward vivía rodeado de lujos, desde su apartamento en las alturas de Nueva York hasta sus coches de lujo y su vestimenta impecable. Sin embargo, cada noche se sentaba en su sillón frente a una vista impresionante, pero vacía. La ciudad vibraba, pero dentro de él había un vacío insondable que ni su dinero ni sus logros podían llenar. Lo que más deseaba era una conexión genuina, un propósito que no se pudiera comprar, algo que le diera sentido a su existencia más allá de las paredes doradas de su mansión. A pesar de su éxito, la vida de Charles estaba marcada por la soledad. Había conseguido todo lo que se supone que alguien en su posición debería desear, pero se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en las cosas materiales, sino en las experiencias humanas, en el amor, la familia y las relaciones auténticas. Pero, ¿cómo encontrar eso en un mundo que solo le ofrecía transacciones y contratos? La respuesta no llegó de inmediato, pero se estaba gestando en algún lugar de su destino. Él había pasado años concentrado solo en su trabajo, en su negocio, creyendo que el dinero era la solución a todos sus problemas, pero se dio cuenta de que algo faltaba. De nada servía tenerlo todo si no había alguien con quien compartirlo. Era un hombre que, aunque rodeado de lujo, estaba completamente desconectado de la humanidad. El estrés de mantener su imperio había nublado su percepción de lo que realmente importaba. Necesitaba encontrar una manera de llenar ese vacío, algo que lo conectara con el mundo más allá de sus cifras bancarias. Y fue en ese estado de desesperación, cuando más necesitaba una respuesta, cuando el destino lo llevó a Antoinette. Ella, como un espejismo de esperanza, apareció en las frías calles de la ciudad, un contraste vivo contra la fría existencia de Charles. De alguna manera, ella representaba la oportunidad de que él diera un giro radical a su vida. Aunque su primer encuentro no fue nada más que un simple cruce de caminos, algo dentro de Charles empezó a despertar, como si su encuentro con Antoinette fuera el primer paso hacia la transformación que tanto anhelaba. La propuesta que hizo Charles, aunque inesperada, era su intento por llenar el vacío, ofrecerle a Antoinette la oportunidad de ser madre de alquiler de su hijo. Era una transacción en la que él creía poder encontrar lo que tanto le faltaba, un heredero. Sin embargo, lo que comenzó como un acuerdo simple, impersonal, de pronto se convirtió en un vínculo mucho más profundo. Charles se vio envuelto en un dilema emocional que no había previsto: la posibilidad de construir una familia real, una conexión auténtica. Al principio, Antoinette aceptó la oferta por pura necesidad. La situación no era ideal, pero representaba una oportunidad que no podía rechazar. A lo largo de su vida había aprendido a sobrevivir, a adaptarse a los giros del destino. Aunque sabía que este acuerdo estaba basado en una fría transacción, también sabía que podría ofrecerle a su hijo algo más que un techo sobre su cabeza, la posibilidad de un futuro mejor. Pero el precio de esa oportunidad fue más alto de lo que ella imaginaba. A medida que pasaba el tiempo, ambos comenzaron a notar que algo más profundo que un simple acuerdo contractual comenzaba a germinar. La mansión de Charles, con sus lujos y espacios amplios, se transformó en el escenario de una convivencia inesperada, que retó sus concepciones sobre el amor, la familia y la vida misma. En esos momentos de convivencia, compartiendo sonrisas y silencios, Charles empezó a darse cuenta de que había algo mucho más valioso en el aire que las cifras de su cuenta bancaria. Este fue el inicio de algo más grande que un simple contrato. Lo que empezó como una transacción se transformó en una lección sobre la importancia de las relaciones humanas. Charles y Antoinette, a través de su relación inesperada,
comenzaron a descubrir lo que realmente necesitaban. No riqueza, no poder, sino amor, comprensión y la esperanza de un futuro lleno de conexiones auténticas. La vida les había dado una segunda oportunidad y juntos comenzaron a transformarse de manera profunda e inesperada. El encuentro entre Charles y Antoinette fue como un destello en la oscuridad, algo que parecía improbable pero necesario para ambos. Charles, que llevaba años persiguiendo el éxito material, nunca imaginó que su vida daría un giro tan radical al conocer a una joven sin hogar, cuya vida era todo lo contrario a la suya. Pero algo en ella le resonó profundamente, y no fue solo su necesidad de ayuda, sino una sensación que él apenas comprendía, la posibilidad de redención. Para Antoinette, aquel encuentro fue un rayo de esperanza en medio de su desesperación. Había sobrevivido a la calle con la fortaleza de quien no tiene nada que perder, pero al mismo tiempo llevaba consigo una herida profunda que nunca había sanado. Ver a un hombre como Charles, tan distante y al mismo tiempo tan necesitado de algo que ella no podía entender, despertó en ella una curiosidad que pronto se convirtió en una oportunidad. A pesar de la frialdad inicial de la propuesta, Antoinette aceptó la oferta, sabiendo que quizás no habría otra ocasión como esa en su vida. Lo que comenzó como un acuerdo sin mucha emoción ni promesas de futuro, comenzó a tomar matices más complejos conforme pasaban los días. Charles había confiado en que su riqueza le garantizaría una vida sin sorpresas, pero lo que encontró en Antoinette no fue solo una respuesta a sus deseos de paternidad, sino una conexión humana que nunca había experimentado. Ella, a su vez, comenzaba a ver en él no solo a un hombre poderoso, sino a un ser humano, vulnerable y perdido, como ella. Las primeras semanas fueron tensas. Ambos se mantenían a distancia, atrapados en sus propios miedos y expectativas. Pero, poco a poco, los muros que rodeaban sus corazones empezaron a desmoronarse. En la mansión de Charles, rodeados de lujo, algo sencillo y humano comenzó a crecer: la comprensión. Charles empezó a entender que las personas no pueden ser compradas ni controladas. Y Antoinette, al estar tan cerca de alguien que parecía tenerlo todo, comenzó a cuestionar qué tan real era realmente la vida que él había construido. Fue en los momentos más pequeños, en las conversaciones a la hora de la cena, o en la tranquilidad de la tarde, cuando ambos comenzaron a ver el valor de la otra persona. Charles, con su vida llena de riquezas pero vacía de emociones, empezó a darse cuenta de que había perdido mucho al enfocarse solo en lo material. Antoinette, por su parte, comenzó a ver que la vida no tiene que estar definida por lo que uno tiene, sino por lo que es capaz de dar y recibir en términos de amor y conexión humana. El embarazo de Antoinette fue el primer gran cambio en la relación. Aunque inicialmente pensaba que sería un proceso frío y distante, comenzó a sentir una conexión inesperada con los pequeños que llevaba en su vientre. Charles, al ver cómo Antoinette cuidaba de los bebés, comenzó a cuestionarse más profundamente sobre el verdadero significado de ser padre. Lo que antes era solo un deseo de tener un heredero, se transformó en un deseo de formar una familia. La transformación emocional fue palpable para ambos. Lo que empezó como un acuerdo para cumplir con un vacío existencial de Charles se convirtió en algo más grande, una verdadera relación, construida sobre la empatía, la vulnerabilidad y la comprensión. Ninguno de los dos había anticipado que su encuentro llevaría a un cambio tan profundo, pero fue el inicio de una nueva etapa para ambos, llena de nuevos desafíos, pero también de nuevas oportunidades. Al final, el verdadero encuentro con la esperanza no ocurrió solo a través de un acuerdo material, fue a través del crecimiento mutuo, del descubrimiento de que los vínculos humanos no se basan en lo que uno puede ofrecer materialmente, sino en lo que uno está dispuesto a compartir emocionalmente. La esperanza que ambos buscaban apareció cuando menos lo esperaban, y cambió sus vidas de maneras que ninguno había anticipado. El contrato entre Charles y Antoinette, aunque inicialmente legal y pragmático, comenzó a desdibujarse a medida que pasaban los días. La mansión de Charles, un espacio que antes solo evocaba el éxito y la soledad, se transformó en un refugio donde las emociones empezaron a brotar, aunque de manera silenciosa. Antoinette,
que había llegado como una mujer desterrada de la sociedad, empezó a sentir que tal vez había encontrado un espacio donde no solo sobreviviría, sino que podría existir. El acuerdo que ambos firmaron no parecía tener cabida en un mundo que se basaba en sentimientos genuinos, pero ahí estaban, compartiendo más que un techo o un futuro incierto. Las primeras semanas fueron complejas, pues Charles, acostumbrado a que todo estuviera bajo su control, luchaba por aceptar que el amor no se compraba ni se imponía. Antoinette, por su parte, comenzó a sentir que su participación en ese trato era más una carga emocional que una liberación. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, las cosas empezaron a cambiar. Charles comenzó a ver en Antoinette algo más que una madre de alquiler para sus hijos. Comenzó a ver a una mujer con sueños, con historia, con una vida que, aunque marcada por el sufrimiento, aún albergaba una fuerza que él nunca había entendido. En esos momentos, Charles empezó a darse cuenta de que lo que realmente necesitaba no era un heredero, sino una familia, algo que trasciende el dinero y los acuerdos. Antoinette, a su vez, empezó a reflexionar sobre su propio papel en esa historia. Lo que al principio le parecía un acto de supervivencia se fue transformando en una conexión emocional que no había anticipado. A pesar de las dudas que aún la asaltaban, el nacimiento de los trillizos se convirtió en un catalizador que la obligó a confrontar sus propios miedos y deseos. El amor de Charles, aunque confuso y tardío, comenzaba a ganarse un lugar en su corazón. El día que nacieron los trillizos, el mundo de Charles cambió por completo. Durante años, había perseguido la idea de la paternidad como si fuera un objetivo más, una meta que debía cumplir. Pero al sostener a sus hijos por primera vez, se dio cuenta de que algo mucho más profundo estaba sucediendo. No se trataba solo de la perpetuación de su apellido, sino de la creación de un lazo emocional irrompible, una familia que, aunque inusual, era real y llena de amor. Antoinette, con el peso de los hijos en sus brazos, comenzó a comprender que, quizás, su vida había tomado un rumbo que no había imaginado, pero que al mismo tiempo era más significativo que todo lo que había soñado. Aunque el contrato estipulaba que debía separarse de los niños después del nacimiento, sus sentimientos hacia ellos y hacia Charles habían cambiado irrevocablemente. El amor que había comenzado como una transacción ahora era una relación real, profunda y transformadora. Y así, mientras los trillizos llenaban la mansión con sus risas y llantos, Charles y Antoinette se dieron cuenta de que su relación no podía ser limitada por un simple contrato. A medida que su vínculo se profundizaba, ambos comprendieron que el verdadero propósito de su encuentro no era solo el cumplimiento de un acuerdo, sino la creación de una familia que desbordaba cualquier expectativa material. La ruptura del contrato se convirtió en el primer paso para construir una vida basada en el amor y la comprensión. Charles, quien había llegado a verla como una mujer en una situación desesperada, ahora la veía como su igual, como la madre de sus hijos, y como alguien con quien deseaba compartir el resto de su vida. Fue una decisión arriesgada, pero al mismo tiempo, la única que tenía sentido en ese momento. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre Charles y Antoinette fue evolucionando de maneras sorprendentes. Lo que comenzó como un acuerdo de conveniencia motivado por las necesidades personales de ambos, comenzó a adquirir capas de complejidad emocional que ni ellos mismos anticiparon. Charles, quien había pasado años persiguiendo el éxito material, comenzó a comprender que había algo mucho más importante que el dinero y las posesiones: las conexiones humanas, esas que no se pueden comprar ni controlar. Antoinette, por su parte, experimentó una transformación que no solo fue física, sino emocional. En un principio, su única preocupación era garantizar un futuro para ella misma y para su hijo por nacer, pero con el paso de los meses, comenzó a ver su vida de una forma distinta. La mansión de Charles, que antes representaba solo una prisión dorada, comenzó a sentirse como un hogar. Los días de lucha constante y supervivencia en las calles de Nueva York parecían pertenecer a otra vida, mientras que, en la comodidad de su nuevo entorno, comenzó a descubrir la belleza de los pequeños momentos: una sonrisa, una conversación sincera, un gesto amable. A pesar de la evolución de sus sentimientos, ambos se enfrentaron a un conflicto interno que no podían ignorar. El contrato original estipulaba que
Tras el nacimiento de los hijos, Antoinette debía separarse de ellos, entregándolos a Charles para que él se encargara de su crianza. Aunque el acuerdo estaba claro, el amor que Antoinette sentía por los niños y por Charles complicaba esa decisión. Cada vez más sentía que su vínculo con los pequeños iba más allá de la obligación. Comenzaba a verlos como su familia, y la idea de dejarlos atrás le resultaba insoportable. Por otro lado, Charles también se encontraba atrapado en sus propios sentimientos. Aunque había comenzado con la idea de encontrar a alguien que le diera un hijo, sin saberlo había encontrado mucho más. El amor que empezó a sentir por Antoinette fue inesperado, pero profundo. Comenzó a ver en ella algo que iba más allá de su origen o su situación. Vio en ella a una mujer valiente, con una historia propia que lo tocaba de una manera que ninguna otra persona había hecho antes. Los niños, aunque no biológicamente suyos, se habían convertido en su razón de ser, y la idea de perder a Antoinette y a ellos lo llenaba de temor. El amor, en su forma más pura, no entendía de acuerdos ni de contratos. Charles pronto entendió que el vínculo que había formado con Antoinette y los niños no podía estar limitado por un pedazo de papel. Lo que había comenzado como una relación fría y transaccional se transformó en algo que no se podía medir ni encasillar. A través de su convivencia, de sus conversaciones, de su amor por los niños, ambos comenzaron a ver la vida desde una nueva perspectiva. Una vida que no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se da y se recibe en términos de afecto, comprensión y sacrificio. Antoinette, por su parte, se sintió finalmente reconocida no solo como la madre de los hijos de Charles, sino como una persona valiosa por sí misma. Durante tanto tiempo había vivido en la sombra, luchando por sobrevivir sin un propósito claro, pero al ser aceptada y amada en ese nuevo contexto, comenzó a encontrar la fuerza para imaginar un futuro mejor para ella y para sus hijos. Había cambiado, pero más importante aún, había encontrado el valor para construir una vida en la que ella también pudiera ser feliz. En esos momentos de reflexión, tanto Charles como Antoinette comprendieron que su relación había dejado de ser un trato comercial para convertirse en algo mucho más grande. Se dieron cuenta de que lo que les unía era el amor, no solo la necesidad, y que al final los acuerdos pueden ser rotos cuando el corazón tiene un propósito más fuerte. La pregunta que ambos se hacían ahora era si podían seguir adelante juntos, formando una familia basada en el amor y no en las circunstancias. Los días que pasaron juntos, rodeados de los pequeños y de su creciente amor, fueron solo el principio de una transformación mucho más profunda. La vida de Charles, que antes parecía vacía a pesar de su éxito, ahora estaba llena de esperanza, de emoción y, sobre todo, de propósito. Mientras tanto, Antoinette, que había llegado buscando una salida, comenzó a encontrar en su vida un nuevo significado. Y así, sin saberlo, ambos estaban construyendo una nueva vida, una vida que no dependía del pasado ni de los acuerdos, sino de lo que habían aprendido a través del amor y la conexión humana. El día en que Antoinette dio a luz a los trillizos fue el día en que todo cambió. Charles, que había estado preparándose para la llegada de un solo hijo, no tenía idea de lo que la vida le tenía reservado. La emoción de sostener a los 3 bebés por primera vez no solo lo hizo sentir una alegría inmensa, sino que también lo conectó profundamente con el verdadero significado de la paternidad. Los pequeños, con sus frágiles cuerpos y su futuro incierto, se convirtieron en el ancla emocional que Charles había estado buscando durante toda su vida. Para Antoinette, el momento fue agridulce. Aunque sentía una inmensa felicidad por haber traído al mundo a 3 preciosos hijos, también estaba plagada de dudas. El contrato que había firmado estipulaba que debía entregarlos a Charles, quien se encargaría de criarlos. Sin embargo, su corazón, lleno de amor por esos pequeños, comenzó a cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. ¿Podría realmente separarse de ellos? ¿Podría dejarlos ir después de haberlos llevado en su vientre durante tantos meses? Charles, al ver el dolor reflejado en los ojos de Antoinette, sintió que el peso de su propio deseo de paternidad se volvía algo insignificante frente al amor genuino de una madre. Durante todo el tiempo que había pasado con Antoinette, se dio cuenta de que la relación que compartían ya no estaba definida por el contrato ni por la obligación.
Estaba creciendo un vínculo real, de una familia, y los tres pequeños no solo significaban el futuro de su apellido, sino el futuro de su corazón. A medida que pasaban los días, Antoinette comenzó a ver en los ojos de Charles algo que nunca había visto en él antes: vulnerabilidad. Aunque él era un hombre poderoso, su suavidad y ternura al cuidar de los trillizos revelaban una faceta completamente nueva. Ella, que había llegado con la idea de que su vida no valía nada, comenzó a sentir que había algo valioso en su ser, algo que ni su pobreza ni su historia podían quitarle. Ahora, con los trillizos como testigos de su transformación, Antoinette comenzó a comprender que el amor no era solo una emoción pasajera, sino un cambio radical en la vida de las personas. El día en que Charles sostuvo a los trillizos en sus brazos y miró a Antoinette, comprendió lo que realmente le faltaba en la vida: una conexión humana real. Había pasado años buscando algo fuera de su alcance, cuando lo que realmente necesitaba estaba frente a él todo el tiempo. Antoinette, con su fortaleza, sus inseguridades y su amor incondicional por sus hijos, le enseñó a Charles lo que significaba ser verdaderamente rico, no en posesiones materiales, sino en la capacidad de amar y ser amado sin expectativas ni restricciones. La relación entre ellos, que comenzó como un acuerdo frío y calculado, ahora estaba marcada por un amor genuino, que no podía ser ignorado. El nacimiento de los trillizos fue el catalizador de una transformación emocional y personal para ambos, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Lo que parecía una historia de circunstancias desesperadas se había convertido en una lección de vida, una historia de esperanza, resiliencia y el poder del amor para sanar incluso las heridas más profundas. Mientras Charles y Antoinette miraban a sus hijos dormir, se dieron cuenta de que, a pesar de las dificultades que habían enfrentado, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Los trillizos, aunque pequeños e indefensos, eran el símbolo de todo lo que habían logrado superar juntos. La paternidad ya no se trataba de un heredero para Charles, sino de una oportunidad para ambos de construir algo nuevo, algo verdadero. En ese momento, ninguno de los dos podía imaginar lo que el futuro les depararía, pero ambos sabían que lo enfrentarían juntos. El amor que Charles sentía por Antoinette y por los niños era ahora algo inquebrantable, un amor que no podía ser medido en términos materiales ni condicionado por un contrato. A pesar de los miedos y las dudas, se dio cuenta de que la familia no se construye con acuerdos ni con riquezas, sino con sacrificios, con amor y con la disposición de arriesgarse por lo que realmente importa. Los trillizos fueron el principio de una nueva vida para todos, una vida que no dependería de las circunstancias, sino de la conexión que habían creado. El contrato entre Charles y Antoinette, que había sido firmado de manera pragmática y fría, comenzó a sentirse como un lastre para ambos. Mientras los días pasaban y los trillizos crecían, Charles comenzó a preguntarse si realmente podría cumplir con lo estipulado. La idea de que Antoinette se separara de los niños después de haber compartido tantos momentos juntos le parecía cada vez más insoportable. El amor que sentía por ella y por los pequeños no podía ser encerrado en los límites de un acuerdo legal, ni reducido a una simple transacción. Antoinette, por su parte, ya no podía ver los términos del contrato de la misma manera. Aunque al principio aceptó las condiciones porque le ofrecían una salida, con el paso del tiempo comenzó a darse cuenta de que su vínculo con los trillizos iba más allá de cualquier documento firmado. Los niños ya no eran simplemente los hijos de Charles, eran sus hijos también, y la idea de perderlos la desbordaba. Sabía que el acuerdo estipulaba que debía irse después del parto, pero su corazón le decía otra cosa, que no podía abandonar a esos pequeños que había aprendido a amar como suyos. Charles, al ver la lucha interna de Antoinette, no pudo evitar sentirse culpable. Al principio, su intención había sido la de simplemente tener un heredero, pero el amor que había comenzado a sentir por ella y por los trillizos lo hizo cuestionar todo lo que había dado por sentado. Ya no podía ver a Antoinette como una mujer contratada para cumplir una función. La veía como una madre excepcional, como alguien que había transformado su vida de una manera que nunca habría imaginado. Y los niños, esos pequeños seres que habían llegado al mundo de manera tan inesperada,
se habían convertido en la razón de su existencia. Fue entonces cuando Charles decidió romper el contrato. Ya no podía seguir adelante, con una formalidad que no reflejaba lo que realmente sentía. En el fondo, sabía que lo que había comenzado como un trato por necesidad había crecido en algo mucho más grande. No podía seguir mirando a Antoinette como una mujer que debía irse después de dar a luz a sus hijos. Quería que se quedara, no solo como la madre de sus hijos, sino como parte de su vida, como su compañera. La ruptura del contrato fue una decisión radical, pero fue también un acto de valentía. Charles estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su reputación y sus creencias sobre el dinero y el poder, para construir algo real. Sabía que su vida había cambiado para siempre y que no podía volver a la soledad que había vivido antes. Antoinette, al principio sorprendida y algo temerosa, comenzó a darse cuenta de que, tal vez, el amor que había crecido entre ellos no era fruto de las circunstancias, sino de una verdadera conexión. A pesar de la ruptura del contrato, Antoinette aún se encontraba en conflicto. ¿Podría realmente confiar en Charles? ¿Sería su amor algo genuino o solo una consecuencia de las circunstancias que habían vivido juntos? Estas dudas la mantenían en vilo, pero poco a poco comenzó a ver que lo que había crecido entre ellos no se podía medir ni analizar con lógica. La relación que compartían iba más allá de cualquier acuerdo, y por primera vez en su vida, Antoinette comenzó a imaginar un futuro donde no solo los trillizos serían su familia, sino también Charles. Charles, al romper el contrato, también rompió las barreras que él mismo había creado. Ya no se trataba solo de lo que quería, sino de lo que ambos necesitaban: amor, conexión y la posibilidad de construir algo genuino, algo que no dependiera de la riqueza ni del poder, sino de la confianza y la empatía que se habían ido ganando a lo largo del tiempo. En ese momento, ambos sabían que, aunque el futuro seguía siendo incierto, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, como una familia. El momento en que Charles rompió el contrato con Antoinette fue, de alguna manera, el inicio de una nueva etapa para ambos. Durante tanto tiempo, Charles había vivido atrapado en una vida de logros materiales, creyendo que la felicidad se encontraba en la acumulación de riquezas y poder. Pero al mirarla a los ojos, al ver la dedicación y el amor con el que Antoinette cuidaba de sus hijos, algo en él cambió. Su corazón, que había permanecido cerrado durante años, comenzó a abrirse. Los muros de su vida solitaria y fría se derrumbaron, y por primera vez en mucho tiempo, Charles entendió lo que realmente importaba: el amor incondicional, la familia y la conexión genuina entre las personas. Antoinette, por su parte, también comenzó a ver a Charles con otros ojos. Al principio, ella lo había visto como un hombre frío, obsesionado con el control y el poder. Pero con el paso del tiempo, vio en él una vulnerabilidad que nunca había imaginado. Charles, a pesar de su riqueza, era solo un hombre que también había buscado, sin éxito, lo que todos deseamos: ser amado y pertenecer a algo más grande que uno mismo. Mientras ambos se enfrentaban a sus propios miedos y esperanzas, comenzaron a construir una relación que no dependía de un contrato o de expectativas externas, sino de una verdadera conexión. Aunque el proceso no fue fácil, ambos comenzaron a admitir lo que sentían el uno por el otro. Charles, con sus inseguridades y su miedo al fracaso, reconoció que Antoinette no solo había cambiado su vida, sino que había transformado su manera de ver el mundo. Ella, con su bondad, su resiliencia y su capacidad de amar sin reservas, le mostró que el verdadero valor de la vida radica en los lazos humanos que formamos, no en lo que acumulamos. El reconocimiento de su amor fue un proceso gradual, pero al mismo tiempo inevitable. Antoinette se dio cuenta de que había encontrado en Charles algo más que un compañero de vida. Había encontrado a alguien que realmente la veía, que entendía sus luchas y que estaba dispuesto a caminar a su lado. Y Charles, por su parte, entendió que no necesitaba riquezas para ser feliz, sino alguien con quien compartir su vida, alguien que lo aceptara por lo que realmente era, no por lo que tenía. Este proceso de reconocimiento no solo los unió más como pareja, sino que también les permitió ver la vida de una manera más profunda y significativa. Charles ya no veía el amor como una transacción, ni la familia como un contrato legal.
Para él, ahora la familia era un espacio donde el amor, la empatía y el sacrificio se entrelazaban de manera natural. Antoinette, por su parte, comenzó a ver que su vida no tenía por qué definirse por su pasado ni por las circunstancias que la llevaron a la calle. Había encontrado una nueva oportunidad, una nueva razón para vivir, y esa razón no era solo por sus hijos, sino también por ella misma. Ambos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre, que su conexión era algo mucho más grande que cualquier expectativa que pudieran haber tenido. Charles y Antoinette habían encontrado algo que no se podía medir, ni por riqueza, ni por contratos. Un amor genuino, un amor que había crecido en el terreno fértil de la vulnerabilidad, la empatía y la transformación personal. El amor no era ya una promesa vacía ni un acuerdo por cumplir, sino una realidad vivida a través de cada gesto, cada conversación, cada sacrificio hecho por el bienestar del otro. Mientras miraban a sus hijos, rodeados por el calor de una familia que, aunque no convencional, era genuina, ambos se dieron cuenta de que, al final, lo que realmente importaba no era el dinero ni las expectativas de la sociedad, sino el amor que habían cultivado juntos. Un amor que no podía ser roto por contratos, por dinero ni por el pasado, sino que era una fuerza viva y transformadora que los unía de una manera inquebrantable. Antoinette, a pesar de su creciente vínculo con Charles y los niños, no podía evitar sentir un peso en su corazón. Aunque había roto el contrato y encontrado algo más profundo que un acuerdo comercial, aún cargaba con la sombra de su decisión inicial. La incertidumbre acerca de sus propios sentimientos la consumía. Había llegado a Nueva York buscando una salida, y ahora, en medio de su nueva vida, no estaba segura de si estaba tomando las decisiones correctas. ¿Realmente amaba a Charles o solo se había aferrado a él por la necesidad de estabilidad y pertenencia? Con el tiempo, las conversaciones entre ellos fueron más profundas, más sinceras. Charles, consciente de los miedos de Antoinette, le ofreció el apoyo que ella necesitaba para encontrar respuestas a sus propias dudas. Él, que en un principio había visto a la joven francesa como una mera solución a su deseo de paternidad, ahora entendía que el amor no era algo que se podía forzar ni imponer. Era algo que se construía, se cultivaba, y a veces se necesitaba tiempo para descubrirlo. Ambos comenzaron a reflexionar sobre lo que realmente significaba la familia, el amor y la pertenencia. Para Charles, la familia ya no era solo una extensión de su legado, sino un refugio de afecto, comprensión y apoyo. Se dio cuenta de que su vida, aunque llena de lujos, nunca había sido tan rica como ahora. Antoinette, por su parte, comenzó a ver su participación en ese acuerdo de una forma nueva. Al principio, había sido solo una forma de escapar de su pobreza, pero ahora, la situación le ofrecía algo mucho más valioso, la oportunidad de reconstruir su vida, de sanar las heridas que había llevado durante años. El camino hacia la reconciliación interna de Antoinette no fue sencillo. Había sido una mujer que, durante toda su vida, había luchado por sobrevivir, sin tiempo ni espacio para pensar en el amor o en la familia. Ahora estaba enfrentando una realidad que no solo la desbordaba, sino que también la desafiaba a confrontar sus propias inseguridades y deseos. ¿Podría confiar completamente en Charles? ¿Podría construir una vida en la que no se sintiera sola ni atrapada por su pasado? Para Charles, el mayor desafío era entender que el amor no es una fórmula que se puede resolver con dinero o control. Había aprendido a lo largo de su vida a imponer su voluntad en los negocios, pero el amor y las relaciones humanas no eran negociables. Al ver el esfuerzo de Antoinette por adaptarse a su nueva vida, comenzó a comprender que el amor verdadero es una elección diaria, no una obligación impuesta por circunstancias externas. El momento de reflexión no solo les permitió a ambos reconectar consigo mismos, sino también entre ellos. A medida que sus dudas y temores se disipaban, empezaron a ver el valor del otro de una manera mucho más clara. Charles veía en Antoinette una mujer fuerte y resiliente, capaz de dar lo mejor de sí misma a pesar de sus dificultades. Antoinette, por su parte, comenzó a ver en Charles no solo a un hombre de negocios, sino a un ser humano que también había sufrido, que también había anhelado una conexión genuina. Ambos sabían que el futuro estaba lleno de incertidumbres, pero lo enfrentaban con la certeza de que, juntos,
podrían crear algo más allá de lo que los acuerdos y contratos podían ofrecerles. La familia no era un simple modelo, ni un logro material, sino una construcción diaria basada en el amor, el respeto mutuo y la aceptación. Así, mientras Charles y Antoinette reflexionaban sobre su relación, el futuro les ofrecía la oportunidad de escribir una nueva historia, una que no dependiera de las circunstancias, sino de las decisiones que tomaran juntos. A pesar de la creciente conexión emocional y el amor genuino que Charles y Antoinette compartían, el futuro seguía siendo incierto. Aunque habían roto el contrato y se habían embarcado en un viaje lleno de amor y esperanza, Antoinette no podía evitar sentir un nudo en el estómago al pensar en lo que vendría. El acuerdo había estipulado que debía separarse de los niños después del parto, y aunque sus sentimientos por ellos habían cambiado profundamente, el recuerdo de ese contrato seguía rondando su mente, como una sombra que no podía disipar completamente. ¿Podría realmente quedarse con los niños? O, como decía el contrato, debía entregarles a Charles para que él se encargara de su crianza. Las dudas de Antoinette la mantenían despierta por las noches. Por un lado, el amor que sentía por los trillizos era inquebrantable. Había pasado 9 meses con ellos, viéndolos crecer y desarrollarse en su vientre, escuchando sus pequeños movimientos y sintiendo cómo se conectaba con ellos de una forma que nunca había imaginado. Pero por otro lado, el compromiso que había asumido en un momento de desesperación no podía ser ignorado. A medida que su vínculo con los niños se profundizaba, Antoinette sentía que, tal vez, no podía dejar que Charles se quedara con ellos. Sentía que su vida había tomado un giro inesperado, pero también tenía miedo de que su amor por los niños fuera solo una consecuencia del acuerdo inicial, y no una elección genuina. Charles, por su parte, también se encontraba atrapado en un mar de incertidumbre. Aunque sabía que había roto el contrato y que había expresado sus deseos de que Antoinette se quedara con él y con los niños, también entendía el dolor que ella sentía. No podía exigirle que dejara atrás su pasado ni que tomara decisiones sin antes procesar todo lo que había vivido. Él también sentía miedo. Miedo de que, a pesar de todo lo que habían construido juntos, el futuro no fuera tan simple como parecía. ¿Realmente podía confiar en que Antoinette se quedaría por amor o lo haría solo por las circunstancias? ¿Y qué pasaría si las dudas de ella se volvían demasiado grandes para superarlas? El futuro parecía incierto, pero lo que ambos comenzaron a entender es que, en última instancia, las decisiones que tomaran debían ser basadas en lo que sentían, no en lo que el contrato decía, ni en lo que la sociedad esperaba de ellos. El amor no era una obligación, sino una elección, y la familia no era una construcción externa, sino una creación interna. Aunque las dudas seguían presentes, ambos sabían que lo más importante era que tenían el uno al otro y a los niños. Juntos podrían superar los miedos y las inseguridades, construir una vida que fuera más allá de lo pactado y darles a los trillizos lo mejor de sí mismos. Pero la pregunta seguía siendo, ¿podría Antoinette dejar atrás sus propios miedos y aceptar que la familia que había comenzado a formar era real, más allá de cualquier contrato o expectativa externa? ¿O seguiría sintiendo que su participación en esa historia estaba limitada por el acuerdo original? Las respuestas no eran fáciles de encontrar, pero lo que ambos comprendieron con el paso del tiempo fue que el futuro se construye día a día, con cada decisión tomada desde el corazón, sin miedo a lo que vendrá. La soledad de Charles, que había sido una constante en su vida, comenzó a desvanecerse a medida que su relación con Antoinette se fortalecía. Durante años, había estado rodeado de lujos, reuniones sociales y una interminable lista de contactos, pero había sido incapaz de encontrar una conexión genuina con alguien. Las personas lo admiraban por lo que tenía, pero nadie realmente lo veía por lo que era. Ahora, con Antoinette a su lado, se dio cuenta de que había estado buscando la conexión equivocada. En su búsqueda por llenar el vacío con poder y éxito, había olvidado lo que realmente significaba pertenecer a algo más grande que uno mismo. Antoinette, aunque había encontrado un hogar en la mansión de Charles, no estaba exenta de sentirse atrapada en sus propias inseguridades. Había llegado allí por necesidad, pero a medida que su relación con él y los niños se profundizaba, comenzó a sentirse desconectada de su propio pasado.
Aunque la vida en la mansión le ofrecía estabilidad y cariño, el peso de su pasado como mujer sin hogar seguía afectándola. Se encontraba atrapada entre dos mundos, el mundo del lujo que le ofrecía Charles y el mundo de la supervivencia y la lucha por la vida en la calle. En su corazón aún llevaba consigo la marca de esa lucha y temía que nunca pudiera ser completamente parte de la nueva vida que estaba comenzando a formar. Ambos, de alguna manera, estaban lidiando con la misma soledad, pero desde perspectivas diferentes. Charles, que parecía tenerlo todo, se dio cuenta de que la verdadera pertenencia no se encuentra en lo material, sino en las relaciones humanas. Y Antoinette, que había vivido una vida de privaciones, comenzó a ver que el amor y la familia no son solo un refugio de las dificultades, sino una oportunidad para sanar y crecer. Mientras ambos compartían sus miedos y sueños, sus corazones empezaban a conectarse de una manera que iba más allá de lo que el dinero o los contratos podían ofrecerles. La convivencia con los trillizos les permitió ver la vida con nuevos ojos. Cada risa, cada llanto, cada gesto de ternura de los niños les recordaba lo que realmente importaba. A medida que Charles y Antoinette compartían esos momentos, comenzaron a comprender que la familia no se construye con riqueza, ni con acuerdos, sino con sacrificios y amor. La idea de que la familia se limita a los lazos de sangre comenzó a desmoronarse, y ambos empezaron a ver que su conexión era más profunda que cualquier vínculo convencional. Se habían encontrado el uno al otro en un momento de vulnerabilidad, y juntos estaban creando algo que era suyo, algo que no dependía de las circunstancias, sino de las decisiones que tomaban día a día. A través de los pequeños momentos compartidos con los niños, Charles y Antoinette aprendieron que la familia no es solo un concepto abstracto, sino una realidad construida a base de gestos de cariño, apoyo mutuo y compromiso. No importaba el pasado de cada uno, ni las dudas que aún pudieran tener sobre el futuro. Lo que realmente importaba era el aquí y ahora, el amor que se daban, la forma en que se apoyaban mutuamente, y cómo poco a poco estaban creando una vida en la que se sentían completos. La soledad que ambos habían sentido durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse y en su lugar surgió una sensación de pertenencia que los llenó de paz. A medida que pasaban los días, la transformación de Antoinette se volvía cada vez más evidente. La joven que había llegado a Nueva York, con un peso en el alma, marcada por el abandono y la lucha constante por sobrevivir, comenzó a florecer en el entorno cálido que había encontrado con Charles y los niños. Cada sonrisa, cada gesto de cariño por parte de Charles la acercaba un paso más a la aceptación de sí misma y de la vida que ahora estaba construyendo. La transformación no fue solo física, sino emocional. Lo que antes eran sombras de inseguridad y desconfianza se iban disipando lentamente, dando paso a una nueva Antoinette, más fuerte, más segura y con una visión renovada de lo que significaba ser amada y aceptada. Los días en la mansión, que inicialmente se sentían como una prisión dorada, se convirtieron en un espacio donde ella comenzó a descubrir su verdadero valor. Aunque seguía luchando con la idea de ser aceptada, la compañía de Charles y la presencia constante de los niños le mostraron que su vida no tenía que definirse por su pasado, sino por las decisiones que tomara en el presente. El amor y el apoyo que recibía de Charles le permitieron sanar heridas que creía irremediables. Lo que antes era una lucha diaria por encontrar un propósito, ahora se convertía en una oportunidad para construir una vida que le diera sentido, no solo para ella, sino para todos los que amaba. A lo largo de este proceso, Antoinette empezó a comprender que la verdadera belleza no está en la perfección, sino en la resiliencia. Había sobrevivido a tantas adversidades, y cada obstáculo que había superado había fortalecido su carácter. La mujer que se encontraba frente al espejo ya no era la misma que había llegado a Nueva York. Había dejado atrás la incertidumbre de su pasado y comenzaba a abrazar su presente. El amor por los niños, por Charles, por sí misma, se convirtió en la fuerza que la impulsaba a seguir adelante, día tras día. Aunque la transformación de Antoinette fue, sin duda, profunda, también lo fue para Charles. Él comenzó a ver en ella algo que antes no había comprendido, la fortaleza silenciosa de una mujer que había vivido en las sombras
y había salido adelante. La fuerza de Antoinette era la que lo había cautivado, y aunque en un principio había visto su relación como un intercambio, ahora la veía como una unión basada en la empatía y el respeto mutuo. Juntos, habían creado algo más grande que lo que ambos habían imaginado al principio. Una familia, una comunidad, una vida compartida que no dependía de acuerdos ni de contratos, sino de amor y apoyo mutuo. La transformación de Antoinette fue, en última instancia, un testimonio de la capacidad humana para sanar, crecer y evolucionar. Con el tiempo, comenzó a comprender que el amor no se trataba de encontrar a alguien que completara su vida, sino de construir, juntos, una vida que fuera más rica en significado. Charles, al mismo tiempo, también descubrió que el verdadero valor de la vida no residía en lo que uno podía lograr por sí mismo, sino en lo que podía dar a los demás. Y así, mientras Antoinette se transformaba, ambos se daban cuenta de que, sin saberlo, habían pasado de ser dos individuos con vidas separadas a convertirse en una familia verdadera, formada no solo por lazos de sangre, sino por la conexión profunda que compartían. Con el tiempo, Charles y Antoinette habían creado algo mucho más grande que lo que habían imaginado al principio. La familia que habían formado, aunque no convencional, era genuina y llena de amor. Habían recorrido un largo camino desde aquellos primeros días, cuando todo parecía regido por un contrato frío y una necesidad de pertenencia. Ahora ambos sabían que lo que realmente los unía era el amor, el sacrificio mutuo y la capacidad de reinventarse a pesar de las circunstancias. Un día, mientras estaban juntos en el jardín de la mansión, rodeados de los trillizos que jugaban alegremente, Charles miró a Antoinette con una sonrisa llena de ternura. Habían pasado por tantas cosas juntos, enfrentado tantos miedos, que ahora todo lo que sentía por ella era un amor profundo y genuino. Miró a los niños, que se divertían sin saber el impacto que su llegada había tenido en sus vidas. Y luego, mirando a Antoinette, se dio cuenta de que todo lo que había buscado durante tantos años había estado justo frente a él. No eran las riquezas ni los logros materiales lo que lo habían hecho feliz. Era ella, era su familia. Con voz suave, Charles le ofreció una propuesta que Antoinette nunca habría imaginado en sus días más difíciles. Quiero que seas parte de mi vida, no solo como madre de mis hijos, sino como mi compañera. Quiero que construyamos algo juntos, por siempre. Aquellas palabras cargadas de amor y sinceridad fueron todo lo que Antoinette necesitaba escuchar. No era una oferta basada en un contrato, ni en una necesidad. Era un reconocimiento profundo de lo que habían creado juntos, y una invitación a continuar ese viaje como una verdadera familia, sin miedo al futuro. Antoinette, con lágrimas en los ojos, aceptó. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que el amor verdadero no dependía de las circunstancias ni de los acuerdos. Se trataba de un compromiso mutuo, de una decisión diaria de seguir adelante juntos, sin importar las dificultades. Y aunque aún quedaban preguntas sin respuestas, ambos sabían que lo más importante era que ya no estaban solos. El matrimonio de Charles y Antoinette, en su forma más sencilla y genuina, marcó el cierre de un capítulo transformador en sus vidas. Lo que comenzó como un acuerdo frío y calculado había dado paso a una historia de amor, redención y esperanza. Los trillizos crecieron rodeados de un amor incondicional, y Charles y Antoinette, aunque nunca olvidaron sus pasados, supieron que el verdadero regalo de la vida era la familia que habían creado. El matrimonio de Charles y Antoinette fue solo el principio de una vida llena de nuevos desafíos y momentos de aprendizaje. A medida que pasaba el tiempo, se dieron cuenta de que el amor que se habían prometido no era algo estático, sino una fuerza viva que requería esfuerzo, paciencia y, sobre todo, comprensión. Los trillizos crecían rápidamente, y cada etapa de su vida traía consigo nuevas pruebas para la familia, pero también nuevas oportunidades para fortalecer los lazos que los unían. Para Charles, este nuevo comienzo significaba que la vida ya no estaba definida por lo que había logrado, sino por lo que aún tenía por construir junto a su familia. Había comprendido que, a pesar de todo lo que había conseguido, el verdadero éxito estaba en la capacidad de dar y recibir amor, de ser vulnerable y de aceptar que no se podía controlar todo. Antoinette, por su parte, nunca imaginó que su vida podría cambiar tanto.
La joven que había llegado a Nueva York en busca de una salida, ahora se veía a sí misma como una mujer completa, capaz de transformar su propia historia. A menudo, mientras observaban a sus hijos, Charles y Antoinette se daban cuenta de lo mucho que habían cambiado. Lo que comenzó como un pacto vacío, guiado por el deseo de un hijo y la necesidad de estabilidad, se convirtió en algo mucho más grande. Los trillizos, con sus risas y preguntas sin fin, les recordaban todos los días que el amor no tiene reglas fijas ni previsibles y que las familias pueden ser construidas a partir de la más pura voluntad de conectar y sanar juntos. Pero aunque su vida juntos era ahora plena, ambos sabían que el camino no siempre sería fácil. La vida tenía la costumbre de poner obstáculos en su camino y las dudas y temores de los primeros días aún asomaban de vez en cuando. Sin embargo, lo que los unía ahora era mucho más fuerte que cualquier desafío. El compromiso de seguir adelante juntos, aprender a ser mejores el uno para el otro y criar a sus hijos con amor, empatía y libertad. A lo largo de los años, las preguntas que se hicieron al principio de su relación, sobre si lo que sentían era real o si estaba condicionado por las circunstancias, comenzaron a desvanecerse. La respuesta, simple y clara, era que el amor es un proceso, una construcción que se fortalece con el tiempo y con las decisiones que tomamos cada día. Charles y Antoinette no solo habían encontrado el amor el uno en el otro, sino que también habían encontrado el amor en sí mismos. Habían aprendido que el perdón, la paciencia y la vulnerabilidad son claves para crear relaciones duraderas, y que aunque las circunstancias pueden cambiar, lo que realmente importa es el amor que damos y recibimos. El viaje que habían emprendido juntos les mostró que a veces las decisiones más difíciles llevan a los lugares más hermosos. Y mientras observaban a sus hijos crecer, sabían que lo habían logrado. Habían construido una familia desde el amor, y ese amor no iba a irse de ninguna parte. A medida que los años pasaron, la vida de Charles y Antoinette siguió evolucionando. Lo que comenzó como una historia de circunstancias difíciles, de acuerdos impersonalizados y de lucha interna, se transformó en un relato de esperanza, amor y la capacidad humana de reinventarse. Juntos, se dieron cuenta de que el amor no tiene una única forma ni un único camino, sino que puede surgir de los lugares más inesperados, incluso de los contratos más fríos. Habían creado algo único, una familia construida con base en la comprensión mutua y en el deseo de sanar las heridas de sus respectivos pasados. Charles, que alguna vez pensó que el éxito solo se medía por el dinero y el poder, descubrió que el verdadero éxito radica en la capacidad de amar y ser amado sin condiciones. A través de los altibajos de la vida, aprendió que las mayores riquezas no son las materiales, sino las conexiones humanas que somos capaces de formar, de nutrir y de proteger. Y a medida que sus hijos crecían, él veía en ellos el futuro, el legado que podría dejar, un legado de amor, resiliencia y la posibilidad de cambiar el curso de la vida. Antoinette, por su parte, encontró en su familia el refugio que siempre había anhelado. A lo largo de su vida, había aprendido a sobrevivir, pero ahora, en este nuevo capítulo, estaba aprendiendo a vivir plenamente. Los miedos y las dudas que alguna vez la definieron comenzaron a desvanecerse, reemplazados por la certeza de que había encontrado un propósito mucho más grande que cualquier desafío que hubiese enfrentado en su vida. Al observar a sus hijos, a la familia que había formado con Charles, se dio cuenta de que ya no tenía que huir de su pasado, sino abrazarlo como parte de lo que la había llevado hasta allí. La historia de Charles y Antoinette, aunque inusual, se convirtió en una lección de vida para quienes los conocían. Les enseñó que el amor verdadero no siempre es lo que esperamos, que las segundas oportunidades son reales y que las personas son capaces de cambiar, de crecer y de reinventarse si se les da la oportunidad. A veces la vida nos pone en situaciones que parecen imposibles, pero lo que realmente importa es cómo elegimos reaccionar ante ellas y qué decidimos construir a partir de ellas. Al mirar atrás, tanto Charles como Antoinette sabían que su encuentro, aunque aparentemente fruto del azar, había sido el inicio de una nueva historia para ambos. Los desafíos que enfrentaron, las dudas que tuvieron, fueron parte de su proceso de transformación. Juntos,
no solo crearon una familia, sino un hogar lleno de amor y esperanza. Un hogar que, sin saberlo, fue el mayor legado que podían dejar a sus hijos. El futuro no era algo que podían predecir, pero sabían que lo enfrentarían juntos. Habían aprendido que el verdadero significado de la vida no se encuentra en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de dar a los demás, en el amor que cultivamos, en las relaciones que formamos y en el impacto que dejamos en las vidas de aquellos que nos rodean. Con este final, hemos cerrado el ciclo de transformación, amor y esperanza de los personajes. La historia ahora refleja no solo un cambio en sus vidas, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo las personas pueden evolucionar y sanar a través del amor y la conexión genuina. A lo largo de los años, la vida de Charles y Antoinette fue cambiando, pero el núcleo de su historia, lo que los unió desde el principio, siguió intacto. En lugar de basar su felicidad en las expectativas de los demás o en lo que la sociedad esperaba de ellos, construyeron una vida que era única para ellos. Juntos, descubrieron que no se trata de los momentos perfectos, sino de cómo nos enfrentamos a los imperfectos. No necesitaban tener todas las respuestas para ser felices, porque el amor que compartían era suficiente para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. A menudo, mientras miraban a sus hijos crecer, Charles y Antoinette pensaban en el camino que los había llevado hasta allí. Habían pasado por momentos difíciles, dudas que parecían insuperables, pero a través de todo, lo que los había mantenido unidos era el deseo de construir algo verdadero. Su historia, aunque llena de giros inesperados, demostró que no importa lo lejos que hayas ido o lo perdidos que te sientas, siempre hay espacio para la transformación, porque el verdadero viaje no es hacia un destino físico, sino hacia un lugar interno, donde encontramos el coraje para cambiar, para elegir el amor y la esperanza por encima de todo. Para Antoinette, la transformación no había sido solo sobre dejar atrás el pasado o encontrar una vida de lujo. Había sido sobre aprender a confiar en sí misma, sobre descubrir que era capaz de ser amada por quien era, no por lo que tenía. Los miedos que la habían acompañado por tanto tiempo, las dudas sobre si merecía una vida mejor, comenzaron a desvanecerse. A lo largo de los años, descubrió que el amor no se ganaba con sacrificios ni con perfección, sino simplemente con ser auténtico, y en su autenticidad encontró la paz. Charles, por otro lado, descubrió que el amor no se trata de tener el control o de estar siempre en lo más alto. Durante tanto tiempo había definido su vida por su éxito en los negocios, por las metas alcanzadas, pero el verdadero éxito que alcanzó fue el que encontró en su familia, en los momentos cotidianos de ternura, en los sacrificios pequeños y grandes que hicieron juntos. Entendió que la vida no se mide por lo que acumulas, sino por lo que compartes. Aprendió que dar sin esperar nada a cambio era lo que realmente lo había enriquecido. Al mirar a los trillizos, que ahora eran niños con sueños propios, Charles y Antoinette se dieron cuenta de que su viaje no terminaba ahí. Habían construido un hogar, pero también habían sembrado las semillas para algo más grande. Los valores de amor, esperanza y resiliencia que les habían enseñado a sus hijos no eran solo lecciones, sino legados que continuarían creciendo con ellos. La familia que habían formado era un reflejo de lo que habían aprendido, que incluso en los momentos más oscuros hay siempre una oportunidad para la luz. Al final, se dieron cuenta de que su vida juntos no era un destino, sino un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y adaptación. No importaba lo que el futuro les deparara, siempre tendrían algo que los uniera, el amor que habían cultivado y la familia que habían creado desde lo más profundo de sus corazones. Juntos, enfrentaron los desafíos del pasado, del presente y los que vendrían sabiendo que al final, todo lo que necesitaban para seguir adelante era el uno al otro. A medida que Charles y Antoinette miraban hacia el futuro, entendieron que su viaje no era solo el de ellos dos, sino el de sus hijos también. Los trillizos, ahora más grandes y curiosos, comenzaban a aprender sobre el mundo que los rodeaba. Mientras los veía jugar, reír y soñar, Charles se dio cuenta de que el mayor legado que podría dejarles no era la riqueza material que había acumulado, sino el ejemplo de cómo una vida puede transformarse a través del amor, la vulnerabilidad y el coraje de cambiar. Antoinette, por su parte,
comenzó a ver el mundo a través de los ojos de sus hijos. La vida que había elegido construir con Charles no solo era un refugio para ella, sino también un espacio donde sus hijos podían aprender lo que realmente importaba: la empatía, el amor incondicional y la resiliencia frente a las adversidades. Aunque su pasado estaba marcado por luchas y dolor, el presente que compartía con Charles y los niños era un testimonio de lo que la vida puede ofrecer cuando decidimos abrazar el cambio. Ambos sabían que no habían llegado tan lejos por azar. Cada decisión que tomaron, cada paso dado en el camino, les había llevado a este momento. Habían enfrentado sus miedos, sus inseguridades y sus dudas, y al hacerlo, habían aprendido que la vida no se define por los errores del pasado, sino por la capacidad de aprender de ellos y seguir adelante. No todo había sido perfecto, pero lo que habían construido era real, lleno de amor y de propósito. Mientras la familia se reunía al final de cada día, alrededor de una mesa o en el jardín de la mansión, Charles y Antoinette sabían que este capítulo de sus vidas era solo el comienzo de algo mucho más grande. Habían sembrado las semillas de una vida plena, y ahora con cada nuevo día estaban cosechando lo que habían cultivado juntos: una familia unida, un hogar lleno de amor y la promesa de que lo mejor estaba por venir. Los desafíos no desaparecerían, pero ahora, juntos, podían enfrentarlos con la certeza de que no estaban solos. El legado de Charles y Antoinette no sería uno de riqueza material, sino uno basado en el amor y la transformación. Habían demostrado que incluso las circunstancias más difíciles, los acuerdos más fríos y las vidas más solitarias pueden ser cambiadas por la capacidad de amar, de aprender y de dar lo mejor de uno mismo. Su historia era un recordatorio de que el amor verdadero no solo nos encuentra, sino que también nos transforma, nos lleva a lugares que nunca imaginamos y nos enseña a ser mejores personas. Y así, mientras los niños crecen y el futuro se abre ante ellos, Charles y Antoinette continúan su viaje juntos, más fuertes que nunca. Porque, al final, lo que importa no son los acuerdos ni las expectativas de la sociedad, sino la familia que elegimos crear y el amor que decidimos dar sin reservas. Y aunque el destino es incierto, lo que saben con certeza es que, mientras se tengan el uno al otro, siempre estarán preparados para todo lo que venga. Con el paso de los años, la vida de Charles, Antoinette y sus hijos se convirtió en una historia que ya no solo hablaba de ellos, sino de las generaciones que vendrían después. Cada decisión, cada sacrificio y cada gesto de amor que habían ofrecido a lo largo de los años comenzó a resonar en los corazones de sus hijos. Los trillizos, ya más grandes, se convirtieron en el reflejo de los valores que sus padres les habían transmitido. La resiliencia, la empatía y la fortaleza de Antoinette y Charles se convirtieron en su legado más duradero. Charles, quien había pasado tantos años construyendo un imperio basado en el dinero, ahora entendía que el verdadero poder radicaba en algo mucho más grande. El amor no solo transformó su vida, sino que también sembró las semillas de una familia que, aunque no convencional, era profundamente unida. Al mirar a sus hijos, no veía simples herederos de su apellido, sino seres humanos que podrían cambiar el mundo de manera aún más significativa que él lo había hecho. Y mientras se sentaba junto a ellos, compartiendo historias, risas y momentos de reflexión, comprendió que en realidad él había sido el que había recibido el mayor regalo: la oportunidad de ser testigo del crecimiento de una familia construida desde el amor. Antoinette, al igual que Charles, encontró una paz profunda en la vida que había elegido vivir. Aunque había llegado a la ciudad con un pasado marcado por la lucha y la desesperación, ahora era una mujer completa, una madre que había transformado su vida y la de su familia. Cada sonrisa de sus hijos le recordaba que el amor no solo sanaba, sino que también ofrecía la oportunidad de crear algo duradero. Los hijos de Antoinette no solo eran su mayor logro, sino también los guardianes de la esperanza que ambos habían encontrado en su viaje. Juntos, la familia compartió momentos que, con el paso del tiempo, se convirtieron en recuerdos atesorados. Cada uno de ellos, desde el más pequeño gesto hasta los grandes desafíos, se convirtió en parte del ciclo continuo de transformación. Habían construido algo que no solo estaba en los muros de su hogar, sino en sus corazones.
un lazo inquebrantable que los unía, sin importar lo que la vida les presentara. Y así, mientras el tiempo seguía su curso, se dieron cuenta de que la verdadera esencia de su historia era la capacidad de crecer y aprender juntos, como familia. A veces, cuando miraban hacia el futuro, sentían la certeza de que lo mejor aún estaba por venir. Sabían que la vida continuaría trayendo desafíos y momentos difíciles, pero también sabían que los enfrentarían juntos, más fuertes que nunca. Cada día era una oportunidad para seguir construyendo su historia, un capítulo a la vez, y cada uno de ellos sabía que mientras tuvieran el amor que se habían dado, nada sería imposible. Y así, el ciclo continuó, un viaje interminable de transformación, esperanza y amor. Charles y Antoinette, ahora más que nunca, sabían que el mayor regalo que podían ofrecer a sus hijos y al mundo era el ejemplo de lo que significa construir una vida basada en la empatía, en la resiliencia y sobre todo en el amor. Este legado era el único que, al final, siempre perduraría. Con esto, hemos cerrado la historia con una reflexión más amplia sobre el impacto de sus decisiones y el futuro que siguen construyendo juntos. Este final abierto invita a pensar en cómo las decisiones que tomamos no solo afectan nuestras vidas, sino las de aquellos que nos rodean y las generaciones venideras. ¿Te gustaría ajustar algún detalle o continuar con otro enfoque? La historia de Charles y Antoinette nos recuerda que el amor tiene el poder de transformar, de curar y de reconstruir incluso las vidas más rotas. Lo que comenzó como un acuerdo frío y calculado entre dos personas perdidas se convirtió en una historia de redención, de vínculos profundos y de segundas oportunidades. A través de sus luchas, dudas y decisiones, aprendieron que la verdadera familia no se define por las circunstancias en las que nacemos o por los acuerdos que firmamos, sino por el amor que elegimos dar y recibir. Ambos, a lo largo de su viaje, descubrieron que lo que realmente importa no son los bienes materiales, ni las expectativas que la sociedad pone sobre nosotros, sino las relaciones que cultivamos, el sacrificio que estamos dispuestos a hacer por quienes amamos y la capacidad de aprender de nuestros errores. Charles encontró en Antoinette una familia que no había planeado, pero que le enseñó más sobre el significado de la vida que todos sus logros materiales. Y Antoinette, a pesar de su pasado, encontró en su nueva vida la oportunidad de sanar, de ser valorada por quien realmente era y de construir algo que valiera la pena. El verdadero legado de esta historia no está en los trillizos ni en los cambios materiales que vivieron, sino en la capacidad de amar sin reservas, de transformar el dolor en esperanza y de construir una vida que, aunque incierta, está llena de significado. Como cualquier viaje de transformación personal, su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a abrazar el cambio y el amor cuando más lo necesitamos? ¿Podemos encontrar la fuerza para construir algo mejor, no solo para nosotros, sino para aquellos que amamos? La vida está llena de sorpresas, y como Charles y Antoinette, todos podemos encontrar en los momentos más inesperados las oportunidades para crear el futuro que realmente deseamos. Y, al final, lo que realmente perdura no son los contratos que firmamos ni los bienes que acumulamos, sino los vínculos humanos que somos capaces de formar, las conexiones genuinas que nos mantienen unidos a lo largo del tiempo.